agradecendo imensamente ao professor Gonçalo Moita pela riquíssima contribuição a esse evento, que traz aporte, seja da história das mentalidades, da teologia e da filosofia, que certamente contribuirão para o debate seguinte. Eu quero passar a palavra, de acordo com a programação, para o professor Manuel Lázaro Pulido, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid, investigador integrado do Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, também investigador do Departamento de Ciência e Direito da Universidade Bernardo Origens de Santiago do Chile. Professor, a palavra é sua. Em princípio, muito obrigado pelo convite a esta reunião tão importante. Eu peço desculpas porque apenas pude vir hoje, porque tinha trabalho e tanto passeio não pode ser. E portanto, não podia vir antes. Eu queria agradecer ao Centro de Investigação de Lisboa, Teoria, História e Direito, pelo convite, digo, especialmente a Pedro Caridade Freitas e, muito especialmente, a Isabel Fonte e a Margarida Seixas, pelo seu acolhimento, pelo seu calor, que compensa o frio que faz nesta cidade. Faz muito frio. A Universidade de Lisboa tem que falta que ser. Bom, espero, portanto, uma vez feita esta apresentação em português, eu vou falar em espanhol, pode ser? Não é? Simplesmente, o meu tema é muito mais simples que a ciência média. O tema da ciência média é muito complicado. De facto, eu acho que não está resolvido ainda. E tem todos os ingredientes, todas as coisas para fazer uma grande questão metafísica, porque há muitos temas aí, graça à natureza, autopotência, catolicismo, protestantismo, onipotência divina, etc. E, portanto, eu vou falar de uma coisa muito mais simples, que é sobre o caráter emendativo da lei, falar sobre a censura, está bem? Uma coisa simples, só uma pessoa simples, vamos a fazer coisas simples. Bom, começo a falar em espanhol, vou tentar falar muito rápido, está bem? Pronto, muito obrigado. Bueno, entonces, voy a darle al cronómetro, empieza ahora. Entonces, voy a hablar de la censura, entre otras cosas porque siempre cuando me gusta hablar de temas que no estén muy estudiados, muy trabajados, yo creo que es para evitar que me pregunten mucho. Vale, bien. Entonces, el caso es que cuando nosotros hablamos de censura, nosotros tenemos una idea, lógicamente, ¿bien?, de la censura de los libros, de una idea de prohibición, de una idea negativa, en este caso de la censura eclesiástica, de los índices de los libros, que los hubo, lógicamente. Nadie puede negar el Index Tridentinum, publicado en 1564, que tenía como misión, ¿verdad?, frenar la extensión de la herejía y del error en materia de fe. Pero lo que me gustaría mostrar es que la censura, siendo eso, era algo más que eso, siendo un índice era algo más que eso, y que cuando comprendemos lo que es de más, comprendemos qué significaba el índice, es decir, o el espíritu, ¿no? O qué podía significar, aunque ya sabemos que la uniformidad no existe, ¿no? O por lo menos, como había algunos autores que pensaban, vale, bien. De tal manera que hoy en día hablamos de censura y el derecho canónico habla de censura, ¿vale? Y no sobre el derecho canónico, se puede hablar un tema sobre la censura y no es solo la censura, ¿vale? Entonces yo quería un poco profundizar un poquito sobre qué es lo que dice Suárez sobre la censura, ¿vale? Bien. Voy resumiendo, porque lo tengo muy largo y bueno, voy resumiendo un poquito, ¿no? Simplemente sí que nos tenemos que situar también, ¿vale?, en que normalmente nosotros ponemos la censura, o cuando se habla de la censura, incluso, digamos, teológicamente, en algunos estudios lo han vinculado, que está bien, al Tratado de Fides sobre la fe,
¿vale? Y por ejemplo en el curso de teología, en los cursos almanticensis, pues sí que aparecía una lectura pegada de la fe, digamos, del guardián de la ortodoxia, pero no es menos cierto que analizándolo vemos que eso acontece en el primer volumen, que es un volumen en un momento de ortodoxia muy complicado, pero que en el segundo volumen, en el volumen de la moral, la situación de la censura cambia. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa, por lo tanto, que la censura no solo era una cosa de guardián y bastión de la fe y la doctrina. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, que efectivamente la finalidad de la actividad censaria, ¿vale? Era una doctrina que había sido pensada, que tenía su historia y que por lo tanto tenía no solo tenía unos criterios de naturaleza jurídica, pero también un fundamento teológico. ¿Vale? Si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que muchas veces la motivación censaria estaba centrada en la verdad doctrinal, pero también, y esto creo que es importante, suponía una cuestión moral y jurídica en términos de dialéctica entre orden y libertad, y por lo tanto hay detrás una reflexión antropológica entre entendimiento y voluntad, epistemológica entre racionalismo y voluntarismo, metafísica entre esencialismo y nominalismo, y en fin teológica, es decir, respecto a la omnipotencia ordenada y absoluta de Dios. Y eso estaba detrás, eso está detrás de la ciencia media, pero afecta a todo. Afecta a todo. Y también afecta a la discusión sobre la censura. ¿Vale? Entonces, dependiendo de dónde nos situemos, nos va a salir una reflexión de una manera o una reflexión de otra, con sus matices, ¿vale? Porque lo que diga Suárez lo va a decir y no todos van a pensar como Suárez. Aunque hay que decir que al final, digamos que el derecho canónico actual, el derecho post-Concilio Vaticano, el derecho de 1984-85, va a refrendar la posición de Suárez. Es decir, entonces lo que podemos ver ya en Suárez es un autor realmente muy moderno, teológicamente moderno. ¿Vale? Bien. Esta cuestión de la censura, por lo tanto, en su forma moral, lo va a entender también Leibniz. Leibniz habla sobre la censura en su lucha contra el ateísmo y el libertinaje. El gran filósofo alemán propone una doctrina sólida capaz de combatir las razones que alimentan el éxito de estos, y propone una barrera intelectual mediante dispositivos situados entre la sabia refutación y la censura autoritaria, en un punto intermedio. Leibniz, que es atento y crítico lector de la tradición escolástica, opta por una censura de tonalidad moral. Dice, ni nos pasemos de largo, se libertario, cualquier cosa vale, pero tampoco seamos autoritarios. Dice, vamos a hacer el justo medio. Pues yo digo, lo que dice Leibniz, en cierta manera, buscar la concordancia entre tolerancia y moderación, pues vais a ver que creo que se puede ver, voy a decirlo muy rápidamente, pero se puede ver ya en Suárez, ¿no? Como gran lector. Leibniz es un gran lector de la escolástica e incluso de la teología medieval franciscana. Bueno, también nos tenemos que situar para poder comprender tanto la ciencia media como muchas de las cosas que dice Suárez en la situación, es decir, cuál es el programa de acción de los jesuitas. Y el programa de acción de los jesuitas no es el de los dominicos. Los dominicos tienen que salvaguardar la doctrina. Sobre todo, es lo que han venido haciendo todo el tiempo, salvaguardar la doctrina de la fe. Los franciscanos han tenido que, sobre todo, salvaguardar el misterio de lo sobrenatural. Y los jesuitas tienen que profundizar esa lectura teológica buscando los confines intelectuales. Estos los confines intelectuales, es decir, en aquellos sitios donde hay el Papa Francisco actualmente, cuando habla de las fronteras, ¿no? Pues, pero en verdad es muy jesuítica, es decir, eso es jesuítico. Lo que pasa es que mezcla Jesús con San Francisco de Asís y sabe lo que sabe, es las fronteras, es decir, los jesuitas son los que están ahora mismo, es decir, los dominicos habían llegado a China, los jesuitas van a Japón, siempre más a la frontera. Tienen que estar siempre en la frontera. Y por lo tanto, el pensamiento también tiene que ser fronterizos. Y por eso Suárez no es tomista, pero es un gran lector de Tomás de Aquino. Pero no es tomista porque es jesuita. Pero que como la Ratio Estudio nos dice que hay que estudiar Tomás de Aquino, porque necesita entonces salvaguardar la fe, la doctrina, desde la frontera, desde lo externo, desde lo exterior. La omnipotencia abierta y no la omnipotencia cerrada.
Y eso es lo que va... entonces, bueno, pues en esa frontera es donde, en esa nueva metodología, por ejemplo, es lógicamente donde podemos ir para Francisco de Suárez y lógicamente a Luis de Molina, ¿no? En esa reflexión que va, como bien ha dicho el compañero, a inundar todo el pensamiento, también el jurídico, lógicamente. Bueno, entonces aquí es donde Suárez reflexiona sobre un tratado que en aquella época era normal que se estudiara. Él dio ese curso en el Colegio Romano y él dio el curso de Censuris, ¿vale? Había dado sobre la encarnación, sobre los sacramentos, sobre la penitencia, sobre los otros sacramentos y el curso sobre la censura, ¿vale? Y después ese tratado lo va a publicar más tarde. Es un tratado que tiene naturaleza lógica y jurídica y que lo va a publicar en la edición de Coimbra de 1603, ¿vale? Él dice, voy a escribir un pequeño tratado sobre la censura. Es un pequeño tratado que son 2 volúmenes de 700 páginas cada uno. Eso es un pequeño tratado, eso no lo escribiré yo en mi vida. Es una cosa impresionante lo que hacía esta gente. No había televisión, no había fútbol. Vale, bien. Es un tratado donde él menciona, además, se ve toda la referencia, se conoce perfectamente, lógicamente, el derecho civil y el derecho común, el jus commune, el derecho civil, el derecho canónico, y están autores, Hugo Nino de Seso, Juan Calderino, Juan de Liñano, Nicolás Plovio, Gonzalo Villadiego, Diego de Covarrubias, etcétera, etcétera, etcétera. Él perfectamente conoce todos los tratados y todas las versiones sobre la censura. Bien. Bueno, en este tratado hay 2 partes, yo me fijo en la primera, que es, digamos, la parte de teórica, ¿no? Sobre la censura en común, sobre qué es la censura. Y él define la censura, lógicamente, siguiendo un orden lógico y filosófico. Y cuando habla de la censura en general, que nos fijamos, pues, ¿qué es la censura? Él la define como una pena espiritual y medicinal, esa es la palabra, espiritual y medicinal, que priva del uso de otros bienes espirituales y que es impuesta por la potestad eclesiástica y que puede ser por ella misma absuelta ordinariamente. Por lo tanto, la censura es una pena, pero es espiritual y medicinal. Por lo tanto, ya vamos viendo cómo, ojo, la censura, por lo tanto, tiene, por tanto, siendo jurídica, tiene una naturaleza moral, que es lo que nos interesa, ¿vale? Bien. Aquí él tiene en su mente el tratado de censura eclesiástica del maestro de Bolonia, Juan de Lena. Es decir, ya digo que él no, es decir, él es un gran lector, como bien sabemos todos, y lo que hace es ir añadiendo y modificando, lógicamente, a partir de los autores, ¿no? Bien. La censura es una pena, es decir, es un término que tiene una connotación coercitiva, pero no es exactamente siendo coercitiva, es relativa a la dimensión espiritual humana, porque es una pena espiritual. Por lo tanto, lógicamente estamos hablando de una censura eclesiástica, no estamos hablando de pena civil, aunque yo creo que después podemos entender un poquito lo que yo ya quiero decir aquí. Es como en esta pena medicinal podemos ir viendo, y en este carácter enmendativo de enmienda, de propósito de enmienda, podemos ir viendo un anticipo de lo que será una ley que permite que el reo pueda, pueda redimirse. Es decir, ¿cómo lo haríamos hoy en día, por ejemplo? Hoy en día uno no va a la cárcel a cumplirse una pena, sino que va a intentar, de cierta manera, reinsertarse en la sociedad. Pues yo creo que indirectamente esta capacidad, ya lo digo, la tesis es esta, ¿no? Que esta censura medicinal lo que ayuda, va introduciendo el hecho de que la ley, en algunos casos, en algunos, no, todo no siempre es posible, en algunos casos, lo fundamental, es decir, tiene un carácter moral de reinserción en la sociedad, de reinserción. Pero la censura tiene una cierta capacidad de reinserción, ¿vale? Por tanto, es una pena, ¿vale? Lógicamente, es una pena que afecta al fuero externo, ¿vale? De las realidades, pero que no fuerza al fuero interno, ¿vale? Que no fuerza al fuero interno, ¿vale? Lógicamente, por tanto, la censura él lo pone en el ámbito eclesiástico y se
y se expresa dentro del ámbito de la fe. Y ahora volvemos a lo que hablamos de la censura de libros. Lógicamente estamos hablando de una censura en la fe, ¿vale? Y ya vamos viendo, la censura en Suárez no va a ser prohibir y quemar libros. Lógicamente. Lo que se trata es de que sea un mecanismo, ¿vale?, educativo y pedagógico. Esa sería, ¿vale? Un poquito, ¿no? La primera cosa que podemos ver en esa definición, por lo tanto, de censura es la distinción que realiza entre pena espiritual y pena física. La primera, la pena espiritual, se refiere al objeto de la pena, y la segunda a su intencionalidad. Es decir, es una pena que va a lo espiritual, es decir, no me van a meter 100 años de la cárcel, pero sobre todo lo que me interesa es subrayar que tiene una intención de sanación. Ahora parezco un evangélico, ¿vale?, de sanación, ¿vale?, es decir, de curar, ¿vale?, es medicinal, ¿eh? Por lo tanto, atiende a la sanación del hombre interior, ¿eh? Bien, es decir, en todo caso, por lo tanto, cuando si atañe a alguna realidad externa, tiene que ser bienes espirituales, no puede ser de cualquier manera, ¿vale? Suárez escribe así una tradición propia de los teólogos de la segunda escolástica, que en diversos aspectos son capaces de realizar una lectura del derecho en sus diversas orientaciones, natural, romano, canónico y civil, tratando con precisión y detalle los diferentes detalles, ¿vale? También tenemos que darnos cuenta, cuando hablamos de Suárez, que Suárez habla como un teólogo jurista, no como un filósofo, como un jurista, ¿vale? Teniendo en cuenta que la teología jurídica de la época es como la filosofía jurídica, básicamente, ¿vale? Entonces es un tratado de filosofía jurídica, de teología jurídica, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en lo que hemos hablado de la ciencia media. La diferencia está en que nosotros, es decir, toda esta filosofía es una filosofía que tiende a unir naturaleza y sobrenaturaleza. No quiero decir gracia que la gracia. Eso ya es otro tema de lo cual no podemos hablar, ¿vale? Bien. Cuando hablamos, por tanto, de la censura, efectivamente está el concepto de pena, que nos lleva también al carácter jurídico de la censura. Esto es interesante. Lo que estamos diciendo es que la censura tiene un trasfondo moral, pero no deja de ser jurídica, porque si no sería una cuestión de moral. No, yo lo que quiero decir es que siendo un concepto jurídico de jurisdicción eclesiástica, tiene un trasfondo moral, pero también es jurídico. Por eso puede ayudar lo moral a lo jurídico. Digamos, por eso le sobredimensiona a lo jurídico un carácter moral, que es lo que humaniza lo jurídico. Eso es lo que me interesa a mí ver, ¿no? Un poquito, ¿no? Vale. Esto no es una cosa tampoco excesivamente rara, puesto que él también lo va a vincular con esa censura, y además aparece, creo que lo digo después, pero yo lo digo ahora, aparece el tratado de la censura justo después del tratado, es decir, está en el tema de los sacramentos después de la penitencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la penitencia, estamos en la época del concilio, ¿verdad? En la penitencia también tiene un tratamiento siendo sacramental jurídico. Y de hecho, lo vamos a ver ahora, es decir, la penitencia, en cierta manera, es una especie de juicio. El concilio tenía que ser así debido al protestantismo. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, está clarísimo que la penitencia, es decir, hay una relación entre censura y penitencia. Esta identificación entre censura y penitencia nos ayuda a ver otra vez esa unión entre jurídico y moral, en este caso la importancia de salvaguardar al hombre dentro de lo jurídico. Y como he dicho, ha sido la formulación que ha cobrado, es decir, que está en el canon 1312 del Código de Derecho Canónico actual, ¿vale? Bien, entonces, esto llevado, y repito, voy retirando, llevado al tema de los libros, por ejemplo, pues la censura aplicada al carácter sapiencial, al saber, en la literatura bíblica, teológica o doctrinal, implica, lógicamente, que hay que salvaguardar la fe, pero sobre todo lo que se intenta es salvaguardar al cristiano. Siempre hay una defensa moral, ¿vale? Por lo tanto, la censura, aunque parezca de libro que parece que es censurar la libertad, no, es redimensionar la libertad. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? ¿Vale? Bien. Es decir, nosotros pensamos la censura en esta época como si fuera la censura comunista.
No es solo a los comunistas o a la Hitler que quema los libros, etc. Esto es otra cosa. Estamos ya, estos son unos siglos años, ¿vale? Bien. Entonces es diferente, ¿vale? Bien. Como he dicho, la censura apegado al sacramento de la penitencia, tiene una expresión judicial. Recordar, como he dicho, que claro, ¿cuál era el problema que tenía el Concilio de Trento? La confesión del Concilio de Trento tenía como objetivo las ideas protestantes, que reducían al sacramento a uno solo de sus elementos, es decir, a la carga del signo sacramental a favor de un subjetivismo, y desatendía la causalidad afectiva. Cuando se judicializa, entre comillas, formalmente el sacramento de la penitencia, lo que se está haciendo es reforzar el carácter objetivo y no solo subjetivo. Es decir, la relación, que hay una relación personal, pero en el cual media la Iglesia. Y reforzar el carácter objetivo del sacramento de la penitencia. Por eso se judicializó, ¿no? Pero eso en ningún momento impidió el carácter moral del sacramento de la penitencia. La judicialización no tenía. Por lo tanto, era muy importante que, utilizando un lenguaje jurídico, sin embargo, en verdad era una metáfora para poner en evidencia que no solo depende de la relación del hombre, sino que vive en una comunidad y, por lo tanto, en ese sentido también humanizaba la ley, porque el carácter penal y legal lo que hace es humanizarlo en una comunidad y referenciarlo a una comunidad. Y entonces eso es lo que hizo el Concilio de Trento del sacramento de la penitencia, que después influyó, según mi punto de vista, en el derecho penal. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa también, por lo tanto, que, digamos, igual que la penitencia está ya humanizada, la censura unida al sacramento de la penitencia, lo que está haciendo es humanizándose también el sentido de la censura. En este sentido, en este contexto sacramental que se expresa de forma jurídica, y en el fondo lo que se subyace es un trasfondo salvífico de la pedagogía divina. Esto es otro tema muy importante que no podemos olvidar. El tema de es curioso porque hasta el Concilio Vaticano II la teología, desde Trento al Concilio Vaticano II, la teología se va a desarrollar dogmáticamente, sobre todo dogmáticamente desarrollado el sacramento, etc. Y había perdido, es decir, y no encontraba una cosa muy importante, que era lo que se llama la historia de la salvación, la historia salvis, que estaba presente. Y aquí Suárez introduce otra vez en este concepto, a través de la censura, digo en este y en otro, ¿no? Pero en este que estamos viendo ahora, introduce el carácter salvífico de la teología. Incluso en la censura. Por lo tanto, el carácter de la historia de la salvación. Como la teología se tiene que leer como una historia de la salvación, y la relación de la Iglesia con Dios es una historia de la salvación, y la relación del sujeto con Dios es también la historia personal de salvación. Por eso tiene un carácter medicinal. Porque no es estrictamente dogmático. Si es estrictamente dogmático, por eso hay una lectura de Trento muy dogmática, que va lógicamente, la pena es formal, es carga, pero Suárez aún reivindica y aún sigue manteniendo y ya anticipando el carácter salvífico. Por eso el Código de Derecho Canónico recupera la censura de Suárez, porque está dentro de la teología del Concilio Vaticano II, que es una teología salvífica y no teología del dogma expresamente. No, el Concilio Vaticano es el que lo va a recuperar. El Concilio Trento va bien. Por eso es muy importante. Entonces, creo que está clarísimo. De ahí que tiene un significado muy importante ese propósito de enmienda, que lógicamente en un sentido moderno podría asimilarse al concepto de reinserción del rey. De reinserción. Es decir, una persona sujeta al problema de censura, en este caso, estamos de censura eclesiástica, el fin no es penarlo, el fin es que se reinserte. Y yo creo que eso estará en el trasfondo después cuando se haga una lectura civil en ciertos contextos, donde la historia de la salvación afecte a los sistemas políticos, sobre todo a través de Hegel y el marxismo, que en el fondo es una especie de escatología historia de la salvación de la idea, donde lógicamente se va a recuperar el concepto de reinserción del rey, ¿vale? Y creo que va a tener una ayuda en eso, ¿vale? De manera lógicamente. Entonces, me parece, lógicamente, por lo tanto, una anticipación muy importante. Vale, bien. La enmienda, por lo tanto, es el aspecto medicinal de la censura y es una acción correctiva y es el fin próximo, dice Suárez, de la censura, y supone una actitud y voluntad de cambiar de vida y de comportamiento.
implica el abandono de las acciones malas y la apuesta de las buenas. Esto hace que la enmienda sea el primer efecto de la conversión. La importancia de la enmienda dentro de la censura es de tal peso que podría hacer cesar la culpa de la pena censaria en los casos en los que no dependiera de la necesaria absolución. Es decir, hombre, lógicamente hay un proceso. Hay veces que hace falta, digamos, que en este caso la autoridad eclesial me condene, ¿no? me quite, perdón, la culpa. Pero lo importante no es eso, porque eso es procesual. Aquí lo importante es el carácter enmendativo de mejora que yo tenga, ¿vale? Fíjate qué cosa más importante, ¿vale? En la disposición séptima sobre la solución o el modo en que la censura puede ser eliminada, la censura tiene la característica de no ser una pena perpetua, toda vez que está ligada a la causa de tal censura y no depende siempre de la absolución. Así pues, cesada la causa y el comportamiento contumaz, persistente, la pena queda eliminada. Si no fuera porque en algunos casos necesita de la potestad eclesiástica de su absolución para poder ser eliminada de forma definitiva, la censura dependería de esta circunstancia. ¿Vale? Es decir, podemos señalar que corregir el hecho censurable es la parte correspondiente al sujeto que ha realizado la censura. Digamos que en la normalidad, en estos actos siempre, es decir, si uno cambia interiormente, ya está eliminado. No hay que hacer nada. En este caso, por otra parte, la censura, creo, ahora se me acaba de ocurrir ahora, pero se me acaba de ocurrir que en cierta manera está desactivando y poniendo en su justa medida la confesión individual de Lutero. ¿Cuál es el problema de Lutero? Que ha extendido la relación, la absolución, ¿no? Y él no, dice, no, esto es en la censura, no, pero no en toda pena, ¿no? Esto me recuerda a cuando yo estudié, porque cuando era joven y tenía pelo, no siempre fui calvo, cuando estudié mediación, en la teoría de la mediación. En la teoría de la mediación se dice todo se puede hacer mediar, puede haber una mediación excepto en ciertos casos, por ejemplo en un asesinato no cabe mediación, porque no cabe mediación, ¿no? Es decir, pues exactamente lo que viene a decir es Suárez. Hay ciertas cosas que evidentemente necesita, aunque tenga el fondo de la reinserción, necesita una pena vindicativa y evidentemente necesita una formalidad, pero en otros casos no. ¿Cuál es el problema de Lutero? El problema de Lutero es que lo ha extendido a todo, ¿vale? Y además lo hace desde un pesimismo, porque no tiene carácter medicinal, simplemente tiene un carácter de relación subjetiva vindicativa, ¿no? Donde el hombre es absoluto. Yo creo que eso también estaba en la cabeza, porque para Suárez es muy importante, para los jesuitas, el tema del protestantismo. Bien, muchas cosas, pero no puedo decir. Voy saltando. Bueno, así un poquito, resumiendo, podemos ver que la censura de Francisco Suárez es un concepto de naturaleza teológico-jurídica que tiene una mirada profundamente humanista, ¿vale? Como sugiere Pena Espiritual, inscrita en la pedagogía divina, tal como sugiere la expresión pena medicinal, que afecta al propio estatuto semántico de pena. Es decir, que a través de la censura, en cuanto a un tipo de pena, a la vez va modificando el concepto de pena. ¿No? Va modificando el concepto. Esto supone que el campo de aplicación jurisdiccional es la comunidad eclesial de bautizados y que desde el ámbito del cuidado se aplica a un ser definido por realizar acciones voluntarias y libres. La censura no se aplica, pues, como un rodillo, un martillo, ¿no? Sino que tiene en cuenta la naturaleza de hijos de Dios y busca el desarrollo integral del cristiano. Es decir, la censura la censura no hay una aplicación estrictamente formal, sino que hay una aplicación, digamos, que tiene en cuenta el carácter del sujeto. Por tanto, no es, pues, es decir, digamos aquí, también Suárez está esto en aquella época, en la teología penitencial, en esta época había lo que se llamaba la penitencia tarifaria, ¿no? Tú haces esto, pues tienes esto, tú haces esto, pues cumples esto, tú has hecho esto, pues 4 padres nuestros, tú esto, pues acá. No se trata de una tarifación, sino que se trata de ver el sujeto, como va equilibrado, ¿no? Vale. Y por lo tanto, ojo, también es importante porque lo que me está diciendo es que en el derecho tenemos que tener en cuenta, lógicamente, las circunstancias que están dentro del derecho, es decir, cuando algo supone, ¿no? Vale. Por lo tanto, y esta censura busca el desarrollo integral del cristiano. Su enmienda, por tanto,
intenta que cese el mal, la vuelta del orden de la comunidad en la que está y por tanto la reparación, siempre en vistas del crecimiento de los sujetos. Por eso la censura no tiene una línea temporal que anula al individuo, ni en su carácter interno de la gracia, ni en su extensión temporal, ni es retroactivo ni es indeleble. La censura, dice Suárez, tiene como fin ayudar al hombre ante un problema, pues el hombre está tocado de gracia y no está intrínsecamente inmerso en el mal, como si estuviera condenado a padecer una enfermedad crónica. El hombre es libre, el hombre es libre, ¿vale? Por eso la ciencia media, en cierta manera, si Dios nos tuviera todo en la cabeza, nosotros no seríamos libres. Claro, ahí el gran problema es la inversión que va a hacer Suárez entre potencia y voluntad. Y esto se entiende aquí. Para Suárez, bajo mi punto de vista, tomando de escoto, no es lo primero, es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Según Aristóteles sería la gallina. Según Escoto, debido a los posibles contingentes, sería el huevo. Es decir, las posibilidades que tiene. Dios tiene en su cabeza desde una lógica modal, todas las posibilidades. Pero tú tienes que ir eligiendo tu camino. Porque si no, seríamos luteranos. ¿Vale? Bien. ¿Es así? ¿Vale? Bien. Vale. Y no somos luteranos. ¿Vale? Porque es la única manera, ¿vale?, de salvar. Es decir, el cristianismo solo puede ser católico, no puede ser luterano. Porque entonces hay una brecha entre fe y razón, entre naturaleza y sobrenaturaleza, inviable, insalvable. Bien. Por lo tanto, en este sentido, nosotros no padecemos una enfermedad crónica. Es decir, el hombre está tocado de gracia. No somos el hombre de Lutero, somos el hombre, según Suárez, de la teología católica, de la gracia. La vinculación de la censura con el sacramento de la penitencia cobra aquí su sentido. No es la confusión de planos, sino en el sentido de medicina que tiene la propia naturaleza sacramental. Porque la penitencia, en efecto, es remedio. Es remedio, es un remedio. Y por lo tanto, en el que el hombre colabora en la justificación de su debilidad. Sin duda, el contexto de la Reforma está presente en el carácter pedagógico de la censura en Suárez, como lo está en la propia disposición apostólica de la Compañía. Y por eso le dedica 2 volúmenes de 700 páginas, en verdad son 609 páginas, perdón, por cada uno en folio A8, que eso es increíble. Es la edición Vives, ¿vale? Bien, por lo tanto, en cierta manera, bueno, tengo muchas cosas aquí, simplemente, pero ya quiero terminar. Bueno, es decir, por tanto, lógicamente, vemos que el tratamiento de la censura, que parecería una cosa, bueno, pues bien, que no le daríamos importancia, sin embargo, es básico, porque nos muestra una relación, creo que es una anticipación de un tratamiento donde se puede ver el carácter de redención de la ley, el carácter moral de la ley, el carácter pedagógico de la ley, el carácter temporal en la doctrina jurídica, el carácter del contexto de la doctrina jurídica y, lógicamente, en definitiva, cómo, por lo menos en algunas penas, lógicamente no podemos pensar que Suárez sea un hombre del siglo XXI, es un hombre de su siglo que avanza cosas, lógicamente, ¿no? Cómo, lógicamente, pues solo desde ahí se puede entender lo que podría suponer, en cierta manera, cierta censura. Cómo la censura en el imaginario, por lo menos, de muchos censores, no de todo, pero de muchos censores, no se trata de ir quemando libros, de ir poniendo índices, se trata sobre todo de ir prohibiendo, sino se trata de ir acompañando al hombre, que en aquella época no puede ser otra cosa que imagen de Dios, porque no existía otra cosa que cristiano, lógicamente, de lo que se pensaba, ¿vale? Se va acompañando en su ejercicio de la libertad profunda. Por lo tanto, la censura es un episodio de teología moral, un episodio de carácter pedagógico que afecta a toda la jurisdicción, recordando la citada armonía que ya Leibniz había propuesto, que hemos mencionado, entre libertad y moderación. Y así también. Pues muchas gracias por todo.